Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Hola iglesia, buenas tardes. Qué bueno es estar una vez más juntos. Desde aquí estamos seguros de que Dios nos va a bendecir y te animamos a disfrutar de cada momento de esta reunión. Te animamos a que puedas cantar con nosotros. Te animamos a que puedas escuchar la palabra de Dios y que seas desafiado por ella. Y te invitamos a participar de la cena del Señor. Estamos seguros de que Dios quiere bendecirte. Mira, es probable de que tal vez tu mente en este momento está enfocada en alguna dificultad, en alguna cosa que te está complicando en este momento. Por eso yo te pido que juntos oremos y que le pidamos al Señor que nos ayude a concentrar toda nuestra atención en esa bendición que Él tiene preparado para nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias porque sos muy bueno. Te damos gracias porque en este momento de una manera muy especial experimentamos esa libertad que nos das para entrar y para estar en tu presencia. Señor, sencillamente te queremos pedir que en este momento tu Espíritu Santo obre nuestras vidas y tu palabra que se ha de expresar a través de cada canción, de cada oración y de la predicación pueda transformar nuestras vidas, pueda transformar nuestras realidades, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. ¿Qué te parece si cantamos al Señor? Nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra
a manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré
gloria, mi máximo amor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Buenas tardes. Espero que estés bien en donde quiera que te encuentres. Y espero que estés bien en el horario en que estés viendo esta transmisión. Dios tiene grandes planes para nosotros. Por ejemplo, cuando uno habla de una frase tan expectante como el a partir de ahora, habla justamente de esperanza. Habla de pensar en que Dios puede más que hasta el pensamiento más pesimista humano. A partir de ahora, adoradores. Y si hablamos de adoración, hablamos, creo yo, que de los por lo menos dos temas que más se hablan en las Escrituras. Se habla de la salvación, del amor de Dios, de la obra en la cruz, pero también se habla justamente de la adoración, de la respuesta en que nosotros como seres humanos, hijos de Dios, rescatados, tenemos que darle al Padre de las luces. Quiero que nos situemos en una historia que la verdad es apasionante, digna de una película sobrenatural, pero también justamente la historia de este personaje que se llamaba Naamán nos hace pensar en el proceso justamente del adorador, aquel proceso donde el Señor nos mete y que muchas veces nos es incómodo, pero la verdad el propósito de Dios es mucho, pero mucho más grande que nuestro propio pensamiento, aun cuando no lo entendamos. La historia de Naamán nos lleva a un general del ejército sirio. Sí, no era israelí, no era hebreo, pero era sirio, ¿sí? Vecino y muy posiblemente enemigo también del pueblo de Israel. Pero Naamán tenía un propósito, la vida de Naamán tenía un propósito en las manos de Dios. Un general que según la Escritura dice que era un ganador de batallas, ¿sí? Le había dado muchos triunfos a Siria y por eso era de gran estima para el rey de Siria. Naamán también tenía un problema, tenía una enfermedad, y esta enfermedad se llamaba lepra. Pero no era la enfermedad de fondo. Naamán tenía un problema aún mayor para Dios, que era un problema espiritual, y que Naamán justamente tenía que cambiar en este proceso. Ahora nos vamos a situar justo en la casa de Eliseo, el segundo protagonista de la historia. ¿Por qué? Porque Naamán, cuando se entera, por medio de una criada que tenía, por medio de una esclava que seguramente habrá comprado a unos mercaderes, alguien que trataba con personas, le dice que en Samaria había alguien que lo podía curar. Inmediatamente comienza el proceso de sanidad de Naamán. Entonces lo que hace es, después de pedir permiso a su rey, se va con todo su ejército hasta Samaria. Bueno, vamos a leer desde el versículo 9. Está situado Naamán, su ejército, en la puerta, en la casa de Eliseo, el profeta de Dios. Aquel instrumento de Dios que Dios iba justamente a usar para la transformación de Naamán. Dice el versículo 9 así:
Entonces, estamos en la casa en el umbral de la puerta de Eliseo. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Nuestro versículo principal, el versículo 17, dice así: entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de ese lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Y decimos amén a su palabra. El nombre Naamán viene de una raíz que significa agradable, sea agradable o el agradable. Lejos estaba el significado de su nombre con el proceso de su vida. Una persona que ni siquiera las batallas ganadas le podían causar alegría, dado de que tenía este impedimento, tenía una enfermedad que se llamaba lepra. La lepra antigua, hoy llamada enfermedad de Hansen, dicen que es tan complicada, es tan abusiva sobre el cuerpo, que era justamente la enfermedad estrella en los tiempos bíblicos. Gracias a Dios hoy hay tratamientos y hay cura, pero antes no había eso, ¿sí? Los estudiosos dicen que la lepra comienza con manchas de color rojo, pequeñas manchas, pero pronto se propagan por todo el cuerpo. A medida que va avanzando la enfermedad, empieza a lastimar la piel, la carne, empieza a carcomer y se empiezan a caer las uñas, se empiezan a caer los dientes porque se encogen las encías, termina justamente lastimando las uniones de los dedos, se cae el pelo, se caían las cejas, las pestañas, y empezaba a carcomer de a poco, y hasta los enfermos más avanzados perdían los rasgos faciales, la nariz, las orejas, los ojos, y la enfermedad consumía tanto a la persona que terminaba en muerte. Naamán sabía que su final era ese. Entonces, al encontrar la noticia de que alguien lo podía sanar, hace lo que vos y yo haríamos. Vamos a buscar a un médico que no está en la ciudad y que nos dijeron que nos puede dar un tratamiento especial. Bueno, pero Naamán, o su historia, tiene un propósito mucho más grande que la sanidad de su piel, la sanidad de su carne. Y el propósito era que Naamán fuera rescatado por Dios y se convirtiera
en un adorador. Para pasar eso, tenía que pasar por algo que hoy le vamos a llamar el taller del Señor. El taller del Señor, porque en el taller del Señor pasan cosas increíbles. Por ejemplo, en primer lugar, en el taller del Señor se ajusta nuestra dirección espiritual. ¿Qué significa esto? Es nuestra mira telescópica espiritual. Naamán no necesitaba aprender a adorar. Naamán era un adorador, adoraba a sus dioses. Naamán lo que necesitaba era ajustar su dirección de adoración. Y en el taller del Señor, cuando uno entra ahí, el Señor trabaja de tal manera de que ya no pensamos justamente en otra cosa que darle crédito, darle reconocimiento al Señor, al Dios verdadero. Bueno, el apóstol Pablo lo vivió en Atenas. Hechos capítulo 17 nos habla de que Pablo, caminando por las calles de Atenas, se para ante el concilio y le dice: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Bueno, el mismo parecer había tenido Pablo que lo que le pasaba a Naamán. No necesitaba aprender a adorar, ¿sí? Vos y yo no necesitamos aprender a adorar. Necesitamos ubicar en dirección correcta nuestra adoración. Es más, el apóstol Pablo también le dice a los romanos que encuentra justamente este mismo pecado de falsa dirección y le dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Naamán no necesitaba aprender a adorar, necesitaba aprender a tener puntería. A ver a dónde voy a fijar mi adoración. Me gusta pensar en el final diría yo, de la novela, de la película, de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este gran general sirio le pidió algo, la verdad, muy característico de aquella época, pero muy sentimental, muy pesado para aquel nuevo adorador de Dios. Dice la Biblia que Naamán se quería llevar la tierra de ahí de Samaria. Y fíjense este detalle, aunque algunos teólogos dicen, bueno, cuando dice ahí que Naamán le pide a Eliseo un poco de tierra para cargar en sus mulas, era un dejo de idolatría, era residuos de superstición que podía tener este hombre. Pero déjame pensar bien de Naamán, porque Naamán no le pidió llevar agua del Jordán hasta Siria. Él podría haber agarrado litros de agua, haber llegado a Siria y haber dicho: con esta agua me curé. Inclusive hay hasta pseudo iglesias que hacen estas cosas engañando a la gente. El significado de esa agua podría haber sido justamente sanidad. Esta agua sana. Así que pronto iban a tener miles y millones de personas bañándose justamente en el río Jordán. Sin embargo, Naamán no hizo eso. Naamán lo que hizo es pedir un poco de tierra como símbolo, como significado del primer lugar en donde él había puesto sus rodillas en la tierra, donde había puesto su frente y su boca en la tierra, como se adoraba en la antigüedad con reverencia, y él quería llevarse justamente ese recuerdo. Cuando vos y yo nos traemos alguna piedra de un río, que fuimos de vacaciones, un poco de arena, Naamán se llevó eso a su tierra. Y como vos y yo, más tarde, más luego, vamos a participar de dos símbolos que también nos llevan a la cruz, el pan y el vino. Naamán era un hombre nuevo, y cuando uno es justamente enderezado en su vista, enderezado en el perfil, en la dirección de adoración, uno puede decir también: a partir de ahora
estoy en condiciones de adorar. Naamán podría haber leído el texto de 2 Corintios 5:17, de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Y hubiera podido decir, la adoración vieja ha pasado, ha cambiado. Y aquí la adoración es hecha nueva. Y esto de pasar por el taller del Señor nos va a llevar a un segundo punto, a un segundo trabajo que el Señor tiene que hacer en su taller, en nuestra vida, como la hizo en Naamán. La segunda parte, o el segundo punto que vamos a tocar es que en el taller del Señor se arregla también el concepto de uno mismo, el autoestima, que quizás nuestra autoestima es superior a la que debe ser. Alguien dijo, con mucha sabiduría o irónico, que ningún ser humano ha hecho méritos para justificar tanta arrogancia. Y yo creo que es un mal que todos tenemos como seres humanos. Y en el taller del Señor justamente lo que hace es cambiar esa soberbia por un corazón sencillo. La palabra dice que en el corazón sencillo hace descender la gracia del Señor. Naamán tenía todo resuelto. Naamán ya sabía a qué río podía ir, ya tenía todo estipulado. Sin embargo, ni siquiera su necesidad de sanidad impidió que se queje, que reclame sus derechos, que se enfurezca, que plantee las formas en que Dios quería trabajar con él, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos olvidamos de nuestra necesidad y planteamos a Dios cosas en una condición que no estamos en condiciones de plantear. Y Naamán no es muy distinto a lo que nos pasa a nosotros diariamente. En el taller del Señor, justamente, las expectativas de Naamán fueron destruidas, fueron destrozadas. Todo plan es destruido por el martillo del Señor. Y el Señor también hace lo que hace quizás un ama de casa, o vos y yo cuando agarramos un trapo y lo estrujamos hasta sacar la última gota de agua. Bueno, el Señor en su taller hace esto, aprieta quizás con su morsa de tal manera que salga hasta la última gota de orgullo, de soberbia, algo que nos aleja de Él. ¿Por qué? Y porque el Señor siempre va a velar por llevarse Él todo el crédito, porque toda la gloria es para Él, porque la alabanza y la adoración son de Él. Las cosas las hizo para Él y fueron hechas por Él. Entonces, cuando nosotros nos quedamos con cierta gloria, como por ejemplo que salirnos con nuestros planes, ¿sí? Cada uno tiene ideas, tiene planes, y cuando nosotros nos salimos con eso, nosotros le estamos quitando justamente el lugar que Él se merece, ¿sí? Pablo lo llamó exceso de amor propio. Es ponerte un precio más alto del que tenés que tener. Tus ideas valen más, o mis ideas valen más que la de los otros, ¿sí? Y Pablo dice así: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas. Al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Romanos 12:3 nos recuerda el consejo de Pablo. Seguramente habrá visto algo Pablo ahí en la iglesia en Roma. Nadie crezca su idea sobre él mismo de la que tiene que tener, ¿sí? Me encanta pensar en el mejor piropo. Yo creo que no hay mejor piropo, no hay mejor halago que alguien le diga a una persona cómo ha cambiado para bien. ¿Qué transformación ha hecho Dios en tu vida? Lo que eras antes y ahora lo que sos. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has madurado? ¿Cómo ha trabajado el Señor y ha formado? Como esa vieja vasija que entra en el taller del artesano. Así es el taller del Señor. Y mirá,
Naamán lo que hizo es justamente cambiar humillación por honra. El proverbio mismo dice así, Proverbios 29, 23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Ese mismo Naamán que se enojó mucho, que protestó, que cuestionó, que inclusive el relato dice que los soldados lo tuvieron que hacer volver en sí, lo tuvieron que hacer entrar en razón. Ese mismo, versículos más abajo, no mucho más, versículos más abajo, empieza a cambiar todo su vocabulario. Y ya no se queja y ya no es soberbio, sino que está saliendo del taller como el Señor quiere que salga. Ayúdame a leer este texto. Dice el versículo 17, fíjate, es interesante las expresiones de este nuevo Naamán. Entonces Naamán dijo, te ruego, un general, un comandante, ganador de batallas, acostumbrado a dar órdenes, dice, te ruego. Bueno, Naamán había cambiado. Te ruego pues, de esta tierra no se dará, escucha, a tu siervo la carga de un par de mulas. Él se refiere a sí mismo como el siervo, ya no es el jefe, ahora es el siervo. Impresionante la labor en el taller del Señor. ¿Por qué aquí en adelante tu siervo se estaba poniendo mucho más abajo que el profeta de Dios, que el representante de Dios? Tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Una vez convertido en siervo, uno está capacitado y puede decir, a partir de ahora estoy en condiciones de adorar. El último punto de este momento de reflexión es que en el taller del Señor también hay un banco de prueba que hace resistente tu adoración. Y déjame hablar por último de esto porque es interesante pensar de que yo me hago la pregunta, ¿cómo tendría que ser un adorador de Dios en este tiempo? Y bueno, en el taller empieza a trabajar Dios con nuestra constancia, porque nuestra adoración tiene que ser constante, tiene que perdurar en el tiempo, tiene que resistir la adversidad y resistir la presión de este tiempo. Nuestra adoración tiene que durar mucho, pero mucho más que la semana después del campamento, mucho más que la semana después del congreso, mucho más que la semana después del aniversario. Tiene que ver una iglesia, tiene que ver hijos, adoradores, y como dicen hoy los jóvenes que manejan redes sociales, que Dios sea tu trending topic, el tema del momento, el tema de todos los días. Dios tiene que ser nuestro tema de todos los días. ¿Por qué? Y porque el tiempo ha cambiado. ¿No te has dado cuenta que la cosa se volvió violenta? ¿No te has dado cuenta que hoy al nombrar la palabra Jesús ya la gente se enfurece? ¿No te has dado cuenta que antes con un par de canciones de Marcos Witt flotábamos en el aire, caminábamos espiritualmente? Y hoy simplemente, si querés defender la doctrina bíblica, vas a recibir justamente un agravio que no imaginabas. ¿Querés sacarte un cero más grande que una casa? Decile a tu profesora de biología que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Querés defender a tu familia de las nuevas ideologías que hay? ¿Querés defender la vida? Te vas a dar cuenta que hoy la tarea de ser adorador de Dios es difícil. Mirá, estaba pensando en que la Biblia lo describe a Naamán como un varón valeroso en extremo. El texto dice así, que además de ser el general del ejército de Siria, era un varón grande delante de su Señor. Y dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso
en extremo. A pocas personas le ponen este título. A un David, a un Jefté, a un Gedeón, a un par más. Y Naamán, como gentil, es llamado también un hombre valeroso delante del Señor. ¿Qué significa esto? Naamán fue un adorador en tierras paganas. Y nosotros tendríamos que ser así. Dios quiere que seamos adoradores en tierras paganas. No sé si te diste cuenta, la tierra en que estamos pisando se convirtió en una tierra pagana. Se convirtió en una tierra que no reconoce al Señor. Hoy la tierra tiene el mismo poder que Dios. Hoy cualquier cosa tiene la misma altura que Dios en la creencia humana. Y vos y yo hoy podemos ser adoradores resistentes del Dios verdadero en tierras paganas. Por eso cuando entras al taller y salís aprobado, salís fortalecido, podés decir justamente, ahora, a partir de hoy, a partir de ahora, yo puedo ser un adorador fiel al Señor. Quiero terminar el pensamiento diciendo que al Señor le gusta la adoración práctica, no la adoración mística. Ya se asqueó de la adoración mística. Dios quiere adoradores en practicidad. Y cuando hablamos de adoración práctica, hablamos que la adoración nos va a llevar por caminos que no queremos ir, como le pasó a Naamán. La adoración nos va a sacar de la comodidad. La adoración nos va a sacar de nuestros planes. Y la historia de Naamán nos cuenta de un hombre ganador de batallas, un héroe en su país, pero que tenía enfermedad y que tuvo que meterse en un río donde él lo consideraba un río no de su nivel. Había ríos mejores, ríos de su nivel, que eran fértiles en su país. Sin embargo, el Señor lo hizo meter en un río que para él era de agua sucia. Pregunto entonces, ¿cuál será tu río, Jordán? ¿Cuál será mi río Jordán? Ese que me incomoda para llegar a la adoración. Ese río es el taller del Señor. Eso que me incomoda, eso que me saca de mis formas, eso que me despoja de lo que siempre hice. Y hablando de despojo, Matt Redman es un músico, líder de alabanza inglés, que cuenta una historia muy interesante. Dicen que su pastor en un momento vio que la iglesia adoraba mecánicamente. No sé si a vos te pasa lo que me pasa muchas veces a mí, de adorar mecánicamente, religiosamente. Eso es lo que Dios quiere desechar de nosotros. Y este músico dice que en un momento el pastor cae a la iglesia y prohíbe por un tiempo la adoración por medio de canciones, e hizo apagar la música, y por un tiempo largo en la iglesia se apagaron el equipo de música, el de sonido, ya no hubo luces para ambientar, ya no hubo nada de eso. ¿Se imaginan la iglesia así? Pero en un momento la iglesia empezó a darse cuenta que escudriñando, leyendo las Escrituras, había otras formas de adoración. Y empezó a adorar de otras formas, dejando a un lado las costumbres de siempre. Uno dice, pero a mí me sacan la canción y ya no sé cómo adorar. Intenta adorar de otra manera. Intenta reconocer al Señor de otra manera. Esto es lo que le pasó a este músico. Y terminado este proceso, Redman escribió una canción que se llama El corazón de la adoración. El corazón de la adoración, el punto principal, el punto en cuestión con respecto a la adoración. Y la canción dice que cuando la música, me despojan de la música, me despojan de las canciones, dice, ahí empiezo a entrar, empiezo a volver
al corazón de la adoración. Y me doy cuenta de que todo sos vos, Señor. Me doy cuenta de que sos vos el punto principal y no son las formas o no es la cuestión de que siempre yo tuve la idea. ¿Cuál es tu río Jordán? ¿Cuál es tu río Jordán? Que nos limpiará de toda enfermedad, nos sacará las escamas de una enfermedad de costumbres. Y empezaremos a tener adoración fresca. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que a partir de hoy nosotros seamos adoradores. Yo te invito a escuchar esta canción en boca de mi hermana, de mi amiga Gladys. Adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque es el corazón de la adoración el que vale la pena. Que Dios cumpla su propósito en ti. Música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Jesús. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti. Soberano Rey, no sé cómo expresar lo que mereces tú. Aunque no hay mucho en mí, todo lo que soy te pertenece a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Jesús. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Jesús.
ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Vamos juntos. Hoy te rindo mi sed, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Estamos en este momento por participar de un momento tan especial para los hijos de Dios, para aquellos que hemos recibido un día a Cristo en nuestro corazón. Y yo te invito a que abras tu Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 18, donde el mismo Señor Jesucristo dice: el que cree en mí no es condenado, mas el que no cree en mí ya ha sido condenado. Todos sabemos que hablar de condenación es porque hubo un delito. Y al haber delito hay una sentencia. Y por eso la condenación. Ahora en Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: porque habéis estado muertos en vuestros delitos y pecados. Acá tenemos el delito delante de Dios, que es nuestro pecado. Y nos está diciendo que estamos muertos. Por eso Jesús vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, para darnos la posibilidad de una salvación eterna. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, me dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y quiero reflexionar sobre esto, por el gozo puesto delante de él. Esto me hace pensar que Jesús estaba tan contento de llegar a la cruz sabiendo
que como consecuencia de esa entrega de Él en la cruz por mis pecados, me daba a mí la posibilidad de tener la vida eterna, de librarme de esa condenación. Y yo te invito en este momento, allí donde estás, que hagas una reflexión y pienses cuál es tu relación delante de Dios. Y es en este momento cuando puedes hablar con Él y decirle, Señor Jesús, perdóname por haber estado distraído, por haber no dar importancia a lo que has hecho en la cruz por mí. Y gracias por esta invitación que me das hoy para participar de estos símbolos y poder hacer memoria de esa muerte que has llevado a cabo en la cruz por mí. Como cristianos miramos hacia atrás el pasado y vemos la cruz. Pero si miramos al futuro, vemos que la venida de Él está pronta, está cerca. ¿Cómo estamos? ¿Estás preparado para ese encuentro con Dios? Ahora quiero invitarte a participar de este pan, que es ese símbolo que Jesús nos ha dejado para recordar que Él ha muerto por ti en la cruz, que Él ha muerto por mí en la cruz. Y también participar de este vino, que es el símbolo de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Pero también hay un momento especial que es parte de la adoración, que es la ofrenda. Y la enseñanza de la ofrenda la tenemos desde el tiempo de Jesús, porque la palabra nos dice que Judas era el tesorero, que él tenía, o sea que en el tiempo de Jesús, de los discípulos, ya se participaba de la ofrenda. Y para nosotros hoy en día es un privilegio poder participar de aquello material que Dios nos ha dado para la extensión del Evangelio, para la obra de Dios puede hacer acá en la tierra, para salvación de aquellas almas que aún no las conocen. Tienes la posibilidad y la oportunidad de participar de este servicio a Dios. Que el Señor te bendiga. Ahora quiero orar por los símbolos. Padre, te damos gracias porque nos has dejado este pan y este vino que es un símbolo tan simple, pero tan importante para tus hijos, porque hacemos memoria de que has muerto en la cruz por nuestros pecados. Y si hoy estamos acá es por esa salvación que tú nos has logrado al perdonar nuestros pecados y librarnos de esa condenación eterna. Padre, lo hacemos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.
Familia querida, hemos llegado al final de la reunión. Esperamos que la hayas pasado muy bien y que Dios haya hablado a tu corazón. Te contamos que esto no termina acá. Ahora, dentro de 15 minutos, nos volvemos a juntar a través de Zoom para seguir charlando acerca de lo que vivimos hoy y poder vernos las caras. El link lo puedes encontrar en el chat o en la descripción del video. Y si no, también puedes pedírselo a alguien del Centro Bíblico Crecer. No te olvides que si deseas ver esta reunión o las anteriores, podés hacerlo porque todos los videos quedan acá en el canal. Te animamos a que puedas compartirlo con tu familia y amigos para que más personas puedan conocer acerca de Dios. Por otra parte, también queremos decirte que si necesitas despejar dudas o simplemente hablar con alguien, puedas comunicarte con los números que están apareciendo en pantalla. Queremos saber de vos. Por último, el domingo que viene nos volvemos a encontrar a la misma hora por el mismo canal. Que tengas una muy linda semana y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en un ratito. ¡Chao! Este espacio fue presentado por Centro Bíblico Crecer.